Hola a todos, bienvenidos a esta cápsula número 1, a esta breve síntesis de clase, ya que vamos a tratar de hacer en no más de 15 minutos, con la intención de que ustedes vayan complementando su aprendizaje. Primero que todo, algunas instrucciones básicas. En estas cápsulas, obviamente, yo voy a estar hablando de forma a veces mucho más rápida de lo normal, con la intención de abarcar el tiempo determinado y con la intención de que todo quede explicado. Por lo tanto, usted cuando reciba este video lo puede pausar, lo puede retroceder, lo puede avanzar para cualquier duda que no haya quedado clara, que no tenga clara. Por lo tanto, si tiene más dudas sobre el tema que vamos a ver hoy día, por favor, contácteme a través del correo, no a través del WhatsApp, a través del correo. Mi correo es scardenas@villacarolina-temuco.cl. Entonces, por ahí yo puedo recibir todas las dudas que usted tenga. Con esta cápsula, usted ya está en condiciones de hacer la actividad que se le solicitó, que se le envió por plataforma hace 2 semanas atrás, ya que es una guía bastante compleja, pero que ya han tenido tiempo suficiente para desarrollarla, porque tienen algunas imágenes que van a poder complementar la explicación con lo de hoy día. Entonces, ruego su colaboración y su cooperación, ¿ya? Por favor, en ese sentido. Bien, lo de hoy día vamos a revisar algo bien concreto, que es el concepto de prehistoria. Pero ustedes dirán, ¿por qué el concepto de prehistoria no está en el título? No está en el título porque el concepto de prehistoria es un concepto que ya no se usa popularmente en la comunidad de historiadores. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando uno habla de prehistoria significa que está antes de la historia. Pero el ser humano, desde que es ser humano, hace historia. Ya, desde que el ser humano está presente, está haciendo su propia historia. Por lo tanto, los historiadores hoy día hablan de conceptos como tiempos primitivos o conceptos como protohistoria, que se refieren a una historia naciente, que sería más acertado que hablar de prehistoria, pero todavía lo van a encontrar en los libros como un concepto como el concepto de prehistoria. Bien. Pero antes de hablar de eso, y complementando con la información que está en su guía, que ruego que la revisen, que fue una guía bastante completa que se hizo sobre el origen del hombre, podemos señalar que Charles Darwin, el personaje que tienen en la presentación, señala que el ser humano evoluciona a partir de distintas especies. Tenemos pescados, tenemos anfibios, reptiles, después mamíferos, después chimpancés, y ahí viene el proceso de evolución del ser humano, el cual sería conocido como hominización, proceso de evolución del hombre. ¿Ya? Eso significa hominización. En este proceso de evolución del ser humano hay distintas especies, pero nosotros vamos a analizar las 5 que tenemos acá, que son las más relevantes. En primer lugar, la primera especie que tenemos es el Australopithecus, que es la primera especie que se para en 2 patas, es bípedo, que empieza a transitar por el mundo y que empieza a expandirse por el mundo. Después tenemos el Homo habilis, ¿ya? El Homo habilis, obviamente, que viene de habilidad, su nombre, que desarrolla los pulgares y empieza a desarrollar mejor su capacidad craneal para desarrollar distintas herramientas. Tenemos después el Homo erectus, que es alguien que ya se para de forma erecta, como dice su nombre, y que puede correr de mejor manera y ser más ágil con sus movimientos. Tiene más fuerza también, ¿ya? Tenemos una especie de Homo sapiens que fue el Neandertal, que vivió en Francia, pero que después esta especie no siguió desarrollándose porque se extingue. Por lo tanto, esto nos demuestra que no es una línea únicamente lineal hacia arriba donde va avanzando el ser humano. No, son varias ramas de seres humanos que van avanzando y que unos sobreviven, otros se adaptan, otros no, etc. ¿Ya? Después tenemos el Homo sapiens sapiens, que sería la última especie, la especie definitiva, donde estamos nosotros, con una capacidad craneal bastante grande, donde se desarrolla de mejor manera. El Homo sapiens viene de la palabra sapiencia. Sapiencia significa pensar, usar la sabiduría, usar el cerebro, ¿ya? Este ser humano, el primer ser humano, nace en África, continente africano.
Nace hace 200.000 años atrás, aproximadamente, y como pueden ver en rojo es la expansión del Homo sapiens, que es el último que vimos. Los otros están con otros colorcitos ahí en el mapa. El Homo sapiens nace en África y se va expandiendo por África, Europa, Asia, Oceanía, y después por el norte de Asia, por Rusia, cruza por el estrecho de Bering hacia lo que es América. Pero fíjense en los tiempos. Tenemos un tiempo de 200.000 años y después tenemos un tiempo de 12.000 años. Por lo tanto, hay una diferencia enorme en la cantidad de años en que llega de un lugar a otro. ¿Ya? Por lo tanto, esto explica por qué hay tantas diferencias hoy con lo que pasa en Asia, con lo que pasa en América, con lo que pasa en Europa, con lo que pasa en América. ¿Por qué nosotros vamos más lento? ¿Ya? Porque obviamente el ser humano acá llegó mucho tiempo después. ¿Cómo llegó el ser humano acá a América? Tres teorías bastante populares, pero la más, vamos a partir de la menos popular a la más popular. La menos popular es la que está abajo, que dice Méndez Correa, que dice que el ser humano cruza desde Australia hacia la Antártica y que llega a Sudamérica. ¿Ya? Esta es la teoría menos popular, pero existe. Tenemos otra teoría que es la de Paul Rivet, que dice que el poblamiento americano se hizo por el mar, por el Océano Pacífico, desde la Polinesia hasta América, y que esto explicaría un poco por qué Rapa Nui es similar a las islas de la Polinesia, por ejemplo. Y la teoría más aceptada por toda la comunidad científica es la teoría de Alex Hardikla, ya que dice que los primeros pueblos que empiezan a cruzar y que llegan a América, cruzan por el estrecho de Bering, el estrecho de Beringia, que está en el norte de Rusia, si se fijan, ¿ya? Que fue lo que vimos acá en este mapita arriba, donde está Rusia. Y es la teoría más popular, ¿ya? La de Alex Hardikla, el estrecho de Bering. Bien, en este periodo de protohistoria, tiempos primitivos o prehistoria, tenemos tres grandes etapas. Tenemos la primera etapa, que sería el Paleolítico, la segunda etapa, que sería el Neolítico, y la tercera etapa, que sería la Edad de los Metales. ¿Cuál es la característica de cada una de estas etapas? Principalmente en el Paleolítico tenemos pueblos que son cazadores, que son pescadores y que son recolectores. Después tenemos en el Neolítico, que son agricultores y ganaderos. Finalmente, la Edad de los Metales, que empiezan a desarrollar los metales, por eso se llama Edad de los Metales. Y con los metales empiezan a desarrollar conceptos más complejos y empiezan a desarrollarse de manera más profunda. Y eso da paso a lo que es la historia, que la historia parte cuando se inventa la escritura, ¿ya? La idea de historia, la edad antigua como tal parte con lo que es la invención de la escritura, ¿ya? ¿Ok? Entonces vamos a ir viendo cada uno de ellos. En primer lugar, tenemos en el Paleolítico que tenemos el Paleolítico, que significa la edad de la piedra o la piedra vieja. Lítico significa piedra. Tenemos que en el Paleolítico hay una lucha constante entre el clima o con el clima y con los animales. Por lo tanto, el ser humano, su sentido de vida es sobrevivir. ¿Ya? No es desarrollarse o buscar recursos, no, es sobrevivir. Esa es su idea clave. El ser humano de esta época vive en cavernas, se refugia en cavernas, porque el ser humano no se preocupa por hacer casas, no, esa no es su preocupación. Por lo tanto, el desarrollo del ser humano acá va a ser mucho más lento, y se van a ir desarrollando pocos objetos como arcos, flechas, algunos cuchillos de piedra, etc. Pero es acá cuando empiezan a cambiar las cosas, cuando el ser humano descubre el fuego, en el Paleolítico poco a poco empiezan a cambiar algunas lógicas que después vamos a ver con la etapa que sigue. Finalmente, la característica más importante del Paleolítico es que son pueblos nómades, es decir, pueblos que viajan, pueblos cazadores y pueblos recolectores, ¿ya? Pueblos nómades que van viajando de un lugar a otro, que no tienen un lugar fijo, que si se le acaban los recursos se van a otra parte, si se le acaban los recursos se van a otra parte, ¿ya? Eso sería el Paleolítico. A diferencia del Neolítico que vamos a ver después. En el Paleolítico también quiero recordar que se empiezan a desarrollar las primeras manifestaciones de arte rupestre o pinturas rupestres que hay en las cavernas, en las primeras cavernas, y aquí podemos ver un poco cómo era la vida en el Paleolítico. Podemos ver que en el Paleolítico se organizaban en tribus de no más de 10 a 15 personas que cazaban, básicamente, con arco y flecha. Que podemos aquí, en la siguiente imagen, podemos ver esto de mejor manera, fíjense.
Tenemos en primer lugar que el medio geográfico era un medio frío, un medio helado. Las montañas te reflejan un lugar seco, por lo tanto había mucho frío en esta época, porque estábamos en plena glaciación. Tenemos una tribu de no más de 15 personas, donde los hombres se caracterizan por cazar al mamut, cazar a los animales, que los animales se cazaban llevándolos a una trampa para que cayeran y acechándolos con lanzas. ¿Ya? Los seres humanos vivían en cavernas, como mencionamos, y obviamente tallaban la piedra, la rompían para hacer distintas formas. Y cocinaban, porque ya tenían el fuego, ya habían descubierto el fuego y podían empezar a cocinar sus alimentos. Tenían también la opción de hacer tejidos, de hacer ropa, como pueden ver. Y las mujeres se dedicaban a tareas como la recolección de bayas, frutos y la clasificación de estos frutos también. Y obviamente a criar y a cuidar a los bebés de la tribu. ¿Ya? Esas eran sus funciones en esta época. Entonces, esta imagen resume completamente cómo es el paleolítico. ¿Ya? Pasamos a la siguiente. El neolítico. Neolítico, que sería la edad de la piedra nueva. Piedra nueva. Eso es neolítico es piedra, piedra nueva. El trabajo ya no es con una piedra que se rompe simplemente, no, ahora va a ser una piedra que se va a pulir, por lo tanto va a haber mucho más detalle en la piedra, ¿ya? Muchísimo más detalle. Se van a domesticar los animales. Gracias al fuego, que esto fue lo que mencionamos previamente, gracias al fuego, el ser humano logra controlar a los animales y empieza a poder domesticarlos porque va a ser superior al animal, ¿ya? Y esto va a permitir domesticar animales como el perro, como las vacas, como las ovejas, y obviamente va a poder permitirle tener más recursos alimenticios. Tenemos también el desarrollo de la agricultura, que esto es súper importante. El ser humano que era nómade comía un fruto, lo tiraba y se daba cuenta que ese fruto crecía después, ¿ya? Y empezó a darse cuenta que podía aprovechar los distintos productos de la naturaleza para cultivarlos, ¿ya? Por lo tanto, va a mejorar también la alimentación a través de lo que es la agricultura. Hay una revolución completa en el neolítico que se llama revolución del neolítico por la agricultura, porque ahora la gente ya se va a hacer sedentaria, se van a formar las primeras aldeas, van a haber herramientas más detalladas y obviamente la sociedad se complejiza demasiado. El paleolítico en una línea de tiempo como la que vieron anteriormente era un periodo de tiempo súper largo, pero ahora en el neolítico no, va a ser un tiempo súper corto. ¿Por qué? Porque van a haber tantos recursos alimenticios que obviamente el ser humano se va a poder despreocupar de sobrevivir y va a poder preocuparse de otras cosas. ¿Ya? Esto es una mezcla entre lo que va a ser el neolítico y la edad de los metales. La edad de los metales, que viene después, es una etapa muchísimo más corta que el neolítico incluso. ¿Por qué? Porque en los metales se van descubriendo los metales, como el cobre, el bronce y el hierro. ¿Ya? Eso es en ese orden que se descubren los metales, siendo el hierro el más poderoso de todos ellos. Y obviamente, la gracia de la edad de los metales es que las aldeas que teníamos en el neolítico se empiezan a complejizar. Se complejizan a tal punto como el que tenemos en la imagen, ¿ya? Donde obviamente se amurallan las aldeas, se desarrollan mejor las casas, se dividen las tareas de mejor forma, donde hay una mejor vestimenta, hay una mejor organización. ¿Y por qué las aldeas empiezan a amurallar? Porque ya teniendo excedentes de recursos, surgen otras necesidades. Surge la necesidad de recolectar mejores minerales, surge la necesidad de recolectar más animales, animales de mejor calidad, ¿ya? Frutos de mejor calidad que en muchas ocasiones otras aldeas las tenían. Por lo tanto, empieza a surgir el arte de la guerra, ¿ya? La idea de la guerra, ¿ya? La idea de ir a pelear por conseguir recursos, mejores recursos o recursos que sean solo para nosotros, etc. Por lo tanto, la edad de los metales viene a complejizar lo que había pasado en el neolítico. Este desarrollo rápido, esta revolución del neolítico se viene a complejizar aquí ahora y como pueden ver en la imagen, las sociedades se organizan de forma mucho más compleja, ¿ya? Llegando al punto de inventar la escritura, inventar el sistema de escritura, llegando al punto de crear un sistema de comunicación, un sistema de lenguaje, ¿ya? En el cual obviamente pudieron organizarse de una manera mucho más compleja, mucho más profunda a la que teníamos previamente, ¿ya? Por lo tanto, con el inicio de la escritura se van a empezar a desarrollar las primeras civilizaciones.
las primeras grandes civilizaciones de la humanidad, partiendo en Mesopotamia y terminando en Roma, ¿ya? Por lo tanto, las primeras civilizaciones van a nacer a raíz de esta revolución que parte en el Neolítico, que la edad de los metales la viene a complejizar y que hace que estas aldeas de 100 a 200 personas crezcan a ciudades organizadas de más de 1000, 2000, 3000 personas incluso, ¿ya? Por lo tanto, esta primera cápsula, estudiantes, termina acá, termina con esto y nos muestra cómo fue el paso desde el paleolítico al neolítico a la edad de los metales y de la edad de los metales partir al concepto de civilización que vamos a ver en la próxima pequeña y breve cápsula. Mis recomendaciones pueden buscar en YouTube paleolítico, neolítico, edad de los metales, e ir profundizando lo que yo les acabo de entregar. Pueden también leer su libro de historia, para ir complementando lo que dice del paleolítico, del neolítico. Revisen siempre el índice del libro que les muestra en qué página sale cada concepto, ¿ya? Y obviamente la invitación es ahora a que ya pueden desarrollar su guía de forma completa en función de lo que les estoy entregando. Y obviamente me pueden hacer cualquier consulta en mi correo personal. Repito, scardenas@villacarolina-temuco.cl. Bien, eso sería por hoy, por esta cápsula, esta breve clase. Ya, les envío un abrazo a cada uno de ustedes y nos vemos en la próxima sesión.